Todas, bienvenidos a la sesión 6, día 18 del curso de Gestión Pública con enfoque de género. Es nuestra sesión final, así que con sentimientos encontrados, voy a ceder el pase a la docente para que pueda dar inicio a esta sesión. Hola, buenas tardes con todos y con todas. Espero se encuentren bien. Efectivamente, ya lo adelantó Shirley, es la última sesión del curso. Nos toca ya ir cerrando algunas cosas. Entiendo que ya buena parte de ustedes han entregado sus trabajos finales. De repente algunas personas todavía, bueno, tienen creo hasta el día de hoy. Así que vamos a, digamos, esperar de que el curso haya servido y que haya sido importante para el trabajo que les toca hacer en las instituciones en las cuales ustedes participan y sobre todo que haya sido, digamos, sustantivo, provechoso, que haya sido movilizador para que ustedes puedan seguir abordando el tema, trabajándolo mucho más, explorando mucho más y que provoque, ¿no? Seguir discutiéndolo y seguir acompañando la gestión pública desde el enfoque de género, desde lo que hemos venido abordando en el curso. La intención de hoy es que podamos tener un momento, yo diría, de recordar, de cerrar cosas que hemos estado mirando en estas semanas que nos hemos encontrado. Algunas ideas probablemente pensadas como ideas fuerza o ideas claves o conceptos que no podemos obviar y más bien tenemos que recuperar, enriquecer. Pero por supuesto esta última sesión, este último recordar, se fortalece, se acompaña, se mejora con las intervenciones de ustedes. Entonces, siéntanse por favor en la libertad de poder intercambiar conmigo y con sus compañeros y compañeras sus reflexiones, aportes. Creo que eso va a ser bien interesante. Entonces, la siguiente lámina o las siguientes láminas lo que buscan es hacer un ejercicio de recuperar ideas fuerza, conceptos claves, un poco las discusiones que hemos tenido tanto en el momento de la clase como en los trabajos grupales, que vamos a empezar ahora mismo a reflexionar. Entonces, vamos a ubicarnos primero en el primer módulo. Como ustedes bien saben, el primer módulo concentró mucho del esfuerzo, del trabajo, del curso en identificar conceptualmente algunos temas, para no confundir, ¿no? Para no confundir qué era sexo, qué es género, para tener claro, por ejemplo, conceptos como roles de género, discriminación, para hablar de patrones socioculturales, para incorporar división sexual del trabajo, para tener mucha más claridad respecto del sistema sexo-género. Y dimos por ahí como un conjunto de conceptos acompañados de ejemplos, acompañados de algunas experiencias que nos permitan ir aterrizando lo mejor. Entonces, un primer elemento que hicimos mucho énfasis fue en reconocer el sistema sexo-género. Y allí lo que dijimos claramente en todo este proceso que hemos llevado es que tuviéramos muy claro que existe efectivamente relaciones de poder, que nuestras sociedades están marcadas y determinadas por un conjunto de desigualdades, que están marcadas por un conjunto de asimetrías que son estructurales, por un conjunto de discriminaciones estructurales que colocan a las mujeres en una posición de menor privilegio o de mayor complejidad para el ejercicio de derechos respecto de los hombres. Y creo que allí habíamos concentrado buena parte de nuestra reflexión.
que pudiéramos en ese contexto reconocer que el sistema sexo-género hacía referencia a estas relaciones entre las mujeres y los hombres y entendido, digamos, a las mujeres y los hombres también en sus diversidades, y que esto generaba un conjunto de condiciones distintas para las mujeres y para los hombres respecto de algunos roles y algunas funciones que les han sido asignadas socialmente y que en función de estos roles y en función de estas determinaciones o asignaciones se establece una posición tanto de las mujeres como de los hombres en la estructura de poder, en la estructura social. Y en ese contexto, las condiciones de menor acceso a poder o las condiciones de mayor subordinación tiene, digamos, a las mujeres principalmente. Entonces, cuando habíamos hablado del sistema sexo-género, habíamos hecho mucho énfasis en reconocer este contexto. También habíamos dicho que el género no iba a ser la única categoría de análisis que nos permita comprender la situación de determinadas mujeres en la estructura social. Habíamos dicho que necesitábamos alinearnos o mirar las desigualdades con varios lentes. Un lente era sin duda los lentes de género, pero necesitábamos también ponernos los lentes interculturales y los lentes interseccionales para comprender que las desigualdades también, pensando en las mujeres, tienen impactos distintos y que éstas se van a ver permeadas por la condición étnico-racial, por la edad, por la orientación sexual, la identidad de género, la condición territorial, lo urbano, lo rural y otras categorías que van a configurar, sí, escenarios de opresión que van a ser determinantes en la posición que un sujeto o una sujeta tiene en la estructura social. Entonces, ahí habíamos entrado en una primera dimensión del análisis, ¿no? Lo segundo que habíamos planteado también era lo referido a la división sexual del trabajo. Ya habíamos dicho que en función de estos roles, que en función de estas asignaciones que se hacen a los hombres y las mujeres, se determina que el espacio productivo es un espacio predominantemente masculino, es un espacio predominantemente de los hombres, ¿no? Y es un espacio más valorado socialmente, ¿no? Que se asigna y que incluso se relaciona con el tema de quién provee los recursos y quién provee una serie de condiciones. Y que cuando uno piensa en lo reproductivo, que también está pensado en el espacio privado, ha sido un espacio en que ha sido determinado, confinado a las mujeres, con un conjunto de roles tradicionales que no son valorados y por el contrario son subvalorados y que son deslegitimados en la sociedad, y que sin duda este escenario limita a las mujeres respecto del acceso a poder, del acceso a recursos, de la posibilidad de tomar decisiones y la autonomía económica. En base a eso, incluso vimos algunos ejemplos en clase que los trabajamos de manera grupal y que luego se llevaron a algunos trabajos de aplicación o calificados. En ese escenario también, digamos, habíamos hablado de cómo la discriminación obedece, responde a un conjunto de patrones socioculturales que son aprendidos, que son instalados en el sentido común y que terminan normalizándose en las estructuras sociales, normalizándose en los entornos familiares, normalizándose incluso en los entornos institucionales. Estas discriminaciones, por supuesto, lo que hacen es tener un impacto directo en la posibilidad del ejercicio de derechos fundamentales de las personas. Y en ese contexto era importante tener lentes de género para comprender que estas discriminaciones colocan a las mujeres en una posición de menor acceso, insisto, a derechos fundamentales y que está claramente atendido, justificado y expuesto en un conjunto de estudios que se han hecho no solo en el país, sino también a nivel internacional.
habíamos hablado también de que estas discriminaciones están determinadas en contextos que generan un conjunto de obstáculos. Y para ello habíamos utilizado un videíto, no sé si recuerdan, que era esta carrera que hacía un hombre y una mujer también. Habíamos utilizado otro videíto también del entorno de una familia, y a partir de allí hemos ido como complejizando el análisis, tratando de identificar cómo estos elementos que aparecían en el video cobraban sentido con este desarrollo más conceptual, ¿no? Entonces, los obstáculos también mirados como este conjunto de situaciones instalados en nuestra sociedad que nuevamente, insisto, se normaliza y se instala en el sentido común. Por eso que cuando nosotros hacemos referencia, cuando nosotras hablamos de discriminación, lo acompañamos de la necesidad de graficar que existe una discriminación estructural, que existe un racismo estructural. Y cuando hacemos referencia de ello, estamos dando cuenta de que existe efectivamente una estructura que sostiene determinadas prácticas, que las instala como normales en tanto las naturaliza, ¿no? Y no existe posibilidad al cuestionamiento porque está tan fuertemente arraigado en la forma en la que se conciben las relaciones sociales, que cuando uno lo problematiza, coloca o genera o digamos se ubica en un contexto de tensión, ¿no? Entonces esto me parece bien importante y que incluso en algún momento lo nombré, hay que mirarlo, por ejemplo, con los casos de violencia basada en género, y encuestas como la encuesta de Nares, donde da cuenta de un alto nivel de tolerancia a la violencia en nuestro país. Entonces, este tipo de situaciones son bien interesantes también mirarlas al lado de los datos, porque el dato estadístico es aquello que nos va a reflejar, digamos, una situación en particular que nos va a dar cuenta de estas asimetrías, de estos vacíos, de estas distancias en la posibilidad de ejercer derechos fundamentales. Lo siguiente que es importante plantear tiene que ver con el rol de la política pública. Entonces, frente a ello, lo que habíamos planteado es que para abordar el enfoque de género, para trabajar en torno a la incorporación del enfoque de género en la política pública, supone que tengamos mucha claridad de estas formas de relación, de estas interrelaciones, de estos diversos ámbitos de lo privado, de lo público, para comprender cómo una política pública puede tener un impacto diferenciado en la experiencia de vida de las mujeres y los hombres. Cómo puede tener un impacto diferenciado en la experiencia de vida de un conjunto de mujeres diversas, donde no solamente la cuestión de género dará cuenta de su situación, de su condición y posición en la estructura social, sino que tendremos que mirarlas con otros elementos. Por ejemplo, cuando intentamos analizar la situación de las mujeres indígenas, cuando intentamos analizar la situación de las mujeres afrodescendientes, cuando intentamos analizar la situación de las mujeres trans, cuando intentamos analizar la situación de las niñas, de las adolescentes, cuando tratamos de mirar la situación de las mujeres en condición de discapacidad. Entonces, este conjunto de políticas que pensamos desde un enfoque de género deben ser capaces de mirar, de hacer un análisis de estas interrelaciones entre los distintos ámbitos, donde, digamos, vamos a socializarnos y vamos a movernos en este conjunto de situaciones que van determinando socialmente los espacios en los cuales vamos instalándonos en la estructura social. Entonces yo diría que ese primer módulo fue caminando en ese sentido. No sé si alguna persona tiene algún comentario sobre este primer módulo. Acuérdense que la posibilidad de las manitos siempre está activa.
Si no hay manitos levantadas. Ada Castillo ha levantado la mano. Adelante, Ada. En realidad un comentario así, porque a mí este primer módulo me puso en, ¿cómo se diría? Me encuadró, me puso un marco, ¿no? De cómo se puede ir incorporando el tema de género, más que el tema solo de la diferencia, ¿no? De lo que usualmente en el trabajo por cuestiones de roles y de costumbre dicen, no, uno habla de género y le dicen, no, eres feminista, ¿no? Y es allí donde hay que ir trabajando también todos los espacios institucionalmente para poder generar la política y también trabajarla hacia la planificación, ¿no? Entonces, me puso bastante el marco más aterrizado de cómo ir haciendo este tema, ¿no? Ese era mi comentario. Muchas gracias, Ada. Y creo que tu comentario es bien oportuno, ¿no? Porque tienes razón, cuando muchas veces se busca hablar sobre desigualdades, y sobre todo sobre desigualdades de género, lo que aparece rápidamente es esta idea de tú eres feminista, pero además sin claridad de la apuesta feminista, ¿no? Es casi como que cada cual le va asignando sentidos a la palabra feminismo o a las feministas, sin que eso signifique claridad de lo que busca o lo que pretende o lo que coloca o sobre lo que camina la apuesta feminista. Entonces eso también me parece muy interesante, cómo se generan un conjunto de fantasmas a veces frente a ello, que no nos ayuda luego a concentrarnos en lo que realmente toca, ¿no? Digamos, trabajar un enfoque de género. ¿No? Exactamente, el enfoque de género está planteado en otro sentido, ¿no? En el sentido de trabajar a partir de la igualdad, a partir de buscar, digamos, contextos donde permitan el acceso a oportunidades y a derechos en las mismas condiciones. Y por supuesto, esto es parte de la demanda y la agenda feminista, sí lo es, pero se genera, digamos, como un conjunto de fantasmitas, ¿no? Alrededor de ello. Adelante, Sara. Hola, buenas tardes. Adelante. Hola, buenas tardes. Buenas tardes con todos y con todas. Bueno, me gusta la oportunidad en la que ha participado y ha participado constantemente. Y aplaudo esa intervención, ¿no? Porque ella, en su caso, es titular de una entidad y eso es importante también porque podemos tener algún rol operativo o de la plana de gestión, pero es importante también, yo creo, de que a nivel de lo que hemos hablado, tal vez en la segunda parte me adelanto un poquito, pero la voluntad política, ¿no? O sea, si tenemos apoyo de la alta dirección, entonces en adelante podemos continuar cualquier actividad respecto a género, sea capacitación, sea diagnóstico, ¿no? Etcétera. Y no solamente optar por siempre la actividad facilista, ¿no? De que siempre estamos mal acostumbrados, como repito, al tema de la contratación de consultores, cuando nosotros mismos, o sea, qué mejor que nosotros que conocemos nuestras propias entidades, al margen del core al que nos dedicamos, pero, o sea, es un tema al final transversal, ¿no? En la que podemos participar todos, y qué mejor participar con la alta dirección de la mano. De acuerdo, Sara. Sí, creo que lo que planteas también es muy importante, ¿no? Y es algo de lo que vamos a ver efectivamente en el segundo módulo, así que nos vamos rápidamente a ese segundo módulo. Efectivamente, como ya adelanta Sara, en este segundo módulo intentamos concentrar mucho más el análisis, recuperando lo que habíamos visto, por supuesto, en la parte inicial,
teniendo como objetivo, como línea, digamos, mirar la Política Nacional de Igualdad de Género, que fue aprobada el pasado año, y que sin duda coloca un hito importante respecto del avance normativo, del avance de gestión pública en la incorporación del enfoque de género. Por supuesto, esto no significa que antes de la política no hubieran avances importantes, sin duda que sí, pero no habían estado planteados, digamos, en estas nuevas estrategias y en estas nuevas normas que impulsa CEPLAN para generar un conjunto de políticas o, digamos, iniciativas estatales orientadas a la planificación estratégica, ¿no? Entonces, una de las cosas que aquí habíamos mirado, y para eso nos sirvieron algunos trabajos grupales, fue revisar, digamos, algunas políticas, revisar algunas iniciativas y mirar cómo habían sido abordadas desde el enfoque de desarrollo, desde estos enfoques de desarrollo con enfoque de género, por otro lado también, y tratar de comprender, digamos, qué tanto habíamos, es conceptualmente de lo que revisamos, aterrizaba allí, pero cómo también había evolucionado o no la gestión pública respecto de la incorporación de enfoques de desarrollo y además enfoques orientados al enfoque de género. Y allí nos habíamos concentrado básicamente en dos enfoques. Nos habíamos concentrado en el enfoque, en el MET, ¿no? Que lo hemos visto, y también nos habíamos concentrado en el GED. El MET es referido al enfoque de mujeres en desarrollo y el GED referido a género en el desarrollo. Sobre el primer enfoque habíamos dado cuenta de que estos eran enfoques que fueron apareciendo en los 50 y que fueron de ahí en adelante incorporando un conjunto de acciones progresivamente para intentar también abordar, combatir, generar un conjunto de medidas respecto de las desigualdades que afectaban principalmente a las mujeres. Y en ese sentido, habíamos dicho que esta primera línea de enfoques, los llamados MET, Mujeres en el Desarrollo, eran enfoques más bien de un carácter más asistencialista y que tenían determinadas características que fuimos mirando en las clases. Una de las características estaba referido, por ejemplo, al problema que querían atender, ¿no? Y allí, por ejemplo, se concentraba la atención o en el entendido del problema como la exclusión de las mujeres en el desarrollo, ¿no? Las mujeres no están en el desarrollo, las mujeres no están avanzando en esta línea, están más bien en otras condiciones, probablemente de mayor pobreza. Entonces necesitamos colocar un conjunto de acciones dirigidas a las mujeres. Y no solo a las mujeres, sino también a las niñas. En ese contexto, el centro de atención de estos enfoques estaban concentrados en las mujeres y en las niñas. Y para ello también, digamos, va identificando hacia dónde quiere caminar, ¿no? Y la intención era integrar a las mujeres. Como no están en el desarrollo, hay que integrar a las mujeres en esta mirada de desarrollo, en esta visión de desarrollo, en este camino de desarrollo, ¿no? Pensando que esa incorporación haría de esto un proceso mucho más eficaz, mucho más adecuado, con mejores resultados. Y por supuesto, este tipo de enfoques también genera sus propias estrategias, ¿no? Entonces, si se trata de que las mujeres no están en el desarrollo y hay que incorporarlas, entonces se generan proyectos dirigidos exclusivamente a las mujeres, ¿no? O incluyen a las mujeres, o este típico proyecto que tiene su línea mujer, su componente mujer, ¿no? Para irlas integrando. Por supuesto, también eran, digamos, estrategias que pensaban en fortalecer, digamos,
mejorar o incrementar los ingresos de las mujeres, que se aumente la productividad, que las mujeres tengan más habilidades, más destrezas para determinadas actividades, y los indicadores no estaban pues concentrados más que en mirar cuál era el cambio que se había generado en la situación de las mujeres, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, encontrábamos varias iniciativas que habíamos visto en nuestro país que no habían estado pensadas desde un enfoque de género, sino más bien desde estos enfoques más tradicionales. Por su parte, teníamos este otro paquete de enfoques, yo diría, enfoques que fueron pensados no tan tradicionales, sino más bien en una línea mucho más progresista, rompiendo con estas lógicas más asistencialistas. Fueron enfoques alternativos a estos modelos, más bien concentrados en esta idea del empoderamiento, sobre lo cual se ha escrito un montón, y sobre, digamos, la emancipación, la autonomía de las mujeres. Y allí encontrábamos también elementos interesantes, ¿no? Porque allí, por ejemplo, el problema ya no era la exclusión de las mujeres, sino ya el problema era, existe una cuestión de desigualdad en el acceso a poder. ¿No es cierto? Ya era otra lectura, ¿no? Existen relaciones desiguales, existen enormes diferencias, hay asimetrías, tenemos que atenderlas. Por otro lado, también ya hay un cuestionamiento, o por lo menos se problematiza, la incorporación de las mujeres, pero además se problematiza esa incorporación, digamos, en espacios más tradicionales o en grupos tradicionalmente marginados o en funciones que podrían de alguna manera sostener desigualdades, que podrían, digamos, mantener desigualdades. Por supuesto, el centro de atención ya no eran solo las mujeres, sino más bien las relaciones entre los hombres y las mujeres, ¿no? Estas relaciones de poder, estas relaciones de tensión, entonces se traduce en una preocupación de estos enfoques. Por supuesto, allí también la solución ya no era, si las mujeres no están, hay que integrarlas. No, la solución ya no era esa. La solución era no solo integrarlas, hay que generar un proceso de empoderamiento de las mujeres para que su situación y su condición en la estructura se mueva. Y hay que apuntar precisamente a estas relaciones entre los hombres y las mujeres para transformar estas situaciones que están sosteniendo desigualdades, ¿no? Y también se generan varias estrategias para eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las estrategias tiene que ver con algo que ustedes han trabajado mucho en la semana que pasó, que tiene que ver con identificar, por ejemplo, las necesidades prácticas de las mujeres y los hombres, sus intereses estratégicos, de tratar de identificar, por ejemplo, en esta idea de lograr el empoderamiento, cómo mejorar las condiciones para que las mujeres tomen decisiones y tengan mayor control sobre sus vidas y puedan tomar decisiones también en ese nivel, para que las mujeres puedan no solamente acceder a recursos, sino que también puedan dirigirse a otras mujeres y dirigirse a los hombres también desde un enfoque que es el que nos otorga, digamos, el enfoque de género. Y por supuesto también, digamos, se empieza a mirar la importancia de reconocer que las desigualdades impactan de manera diferenciada. Por lo tanto, necesitamos tener esa data diferenciada que nos permita comprender esa diversidad de problemas sobre los cuales tenemos que tomar decisiones. Y esto supone tener claridad de los datos desagregados. Ahí es donde la información estadística cobra relevancia y cobra mucha importancia en muchos países del mundo y empieza a trabajarse un conjunto de generación de datos desagregados. Incluso cuando uno lo mira en paralelo a las demandas, por ejemplo, desde los pueblos indígenas y los pueblos afrodescendientes,
hay cierta coincidencia en la demanda, por ejemplo, de la inclusión de la variable de autoidentificación étnica en los censos. Entonces empieza una lucha muy importante para que las rondas censales empiecen a incluir data desagregada, teniendo probablemente un buen nivel de éxito en el 2010 y posteriormente ya 2015 y en adelante muchos países empiezan a armonizar sus sistemas estadísticos para generar un conjunto de data desagregada, ¿no? Precisamente creo que va en diálogo con estos enfoques. En ese contexto también algunos hitos importantes, ¿no? El primero, en el contexto más nacional, es la aprobación del Plan Estratégico Multisectorial de Igualdad de Género, que más o menos, digamos, pone la línea de base o, digamos, garantiza el avance en la implementación de la Política Nacional de Igualdad de Género, y ya en el 2019 la aprobación de la política, que digamos es una política multisectorial. Creo que es una política de contenido interesante, que avanza mucho respecto de otras. Aún probablemente vamos a encontrarle ausencias, ¿no? Yo creo todavía que necesita aterrizar un poquito más lo interseccional, pero digamos, comparado a otros procesos, es una política bastante interesante y ese también es un hito importante. En ese contexto tuvimos un ejercicio y el ejercicio era que ustedes tuvieran que mirar sus instituciones en diálogo con la Política Nacional de Igualdad de Género. Entonces, y ustedes seguro pasaron por varios procesos. Yo comparto solo el que tuve en algún grupo, no en otro grupo, donde aparecía esta preocupación de lo que nosotros tenemos pensado trabajar en nuestras instituciones desde un enfoque de género no estaba alineado a la política. Es más, en muchas instancias o en muchas instituciones ni siquiera conocían la política, ¿no? Entonces era muy interesante imaginar cómo han generado un conjunto de acciones de manera institucional sin que esto necesariamente haya dialogado con los marcos nacionales que tenemos, con los marcos normativos que tenemos para alinear un conjunto de medidas o un conjunto de acciones con enfoque de género. Entonces, aquí tenemos un comentario que quiero revisar. Gladys nos dice, la información estadística por sexo es relevante para identificar necesidades no cubiertas, tanto para mujer y el hombre. Efectivamente, los datos desagregados por sexo son centrales, ¿no? Y mientras más variables tengamos para cruzar el dato, va a ser mucho mejor, porque nos va a permitir tener una mejor caracterización del sujeto o la sujeta con la cual trabajamos o a quienes generamos un conjunto de servicios. Entonces creo que en términos gruesos, eso es lo que terminamos viendo en este segundo módulo. No sé si sobre ello tienen comentarios, reflexiones. O todo estuvo perfecto, una maravilla, y ya no hay nada más que decir para emocionarme. Susan, adelante. Buenas tardes, buenas tardes. Tengo una consulta relacionada a los enfoques que has resumido, ¿no? Entiendo que el enfoque GED es un enfoque más progresista, como bien lo señalaste. Actualmente existe, no sé, de acuerdo a tu experiencia, algún acercamiento a este enfoque en alguna institución o priman los enfoques MED o simplemente hay muy poco se ve en las instituciones públicas, ¿no? En línea con tu experiencia. Y además yo veo que probablemente haya más enfoque, digamos que si se ha querido tomar un enfoque de género, entiendo que siguen más que nada un enfoque MED, porque la visión siempre ha sido más asistencialista, me parece,
Y si ves o visualizas que eso va a ir cambiando progresivamente, o si la tendencia es que poco a poco las instituciones van adoptando este otro nuevo enfoque, y si consideras que hacia eso deberíamos orientarnos como instituciones públicas. Sí. Gracias. ¿Qué institución nombraste, Susan? ¿Nombraste alguna? No, te consultaba si de acuerdo a tu experiencia hay instituciones, ¿no? Que ya siguen ciertos enfoques. Bueno, de hecho, la Política Nacional de Igualdad de Género creo que camina en ese sentido, ¿no? Y muchas de las acciones del ministerio tendrían que caminar en ese sentido. Cuando uno mira, por ejemplo, la ley 30364 y el sistema para la atención de la violencia, cuando uno mira la Política Nacional de Igualdad de Género, solo por citar la política y vemos todas estas causas, digamos, apuntan mucho a lo que el enfoque GED está planteando. Entonces yo creo que es bien importante que hay, creo, mayor avance de varias instituciones para ir ajustándose a estos enfoques. Igual todavía tenemos, creo, muchas iniciativas que están más bien concentradas en este enfoque mucho más tradicional o mucho más asistencialista que necesitamos ir revisando. En algún momento incluso en la sesión lo hablábamos, decíamos que estos son avances progresivos, ¿no? No son, porque generan un conjunto de resistencias también. Entonces no son avances pues que se hacen en un día, son avances progresivos, pero son a donde tenemos que caminar, porque hoy no tenemos, digamos, no hay vuelta atrás, o sea, no hay posibilidad de hacerlo de otra manera, ¿no? Si en verdad queremos apuntar a modificar la situación de discriminación, si en verdad queremos apuntar a abordar las desigualdades estructurales, tenemos que caminar más bien con un enfoque GED. No hay mucha alternativa, y digo caminar con un enfoque GED, pero incluso hasta perfeccionado, ¿no? Hoy tendríamos que tener ya mayores elementos para avanzar en esa línea que es sustancial. Yo creo que todavía tenemos muchas instituciones que tienen grandes limitaciones para un ejercicio mucho más interseccional de enfoques y mucho más interseccional en el análisis de las discriminaciones y las opresiones, ¿no? Cuesta mucho todavía un aterrizaje en ese sentido. Entonces, muchas van a concentrarse en que yo tengo una mirada más territorial, lo mío no tiene que ver con género, no, nosotros atendemos a todos por igual y yo no necesito de ningún enfoque. Entonces, sí, todavía vamos a tener como mucha resistencia en ese sentido. Entonces yo creo que estamos como caminando en esa línea, ¿no? Porque además, insisto, como lo mencioné hace un momento, a veces sobre estos temas se generan muchas confusiones, hay mucha desinformación. La gente está desinformada o simplemente repite lo que escuche y lo da por cierto, ¿no? Entonces creo que un ejercicio desde los servidores públicos, desde los y las funcionarias públicas es analizar, revisar, buscar información para poder tener, digamos, una posición mucho más veraz, ¿no? Y que se ajuste a la realidad. Susana ha hecho un comentario y nos dice, a ver, en realidad ha hecho dos comentarios. El primero dice, creo que instalar el enfoque en las personas va a demorar porque el fondo solo se logrará con una educación temprana en el tema. Es decir, nosotros mismos, aunque no lo reconozcamos, podemos tener actitudes proteccionistas, erradas, si bien son intencionadas. Esta dificultad la hemos experimentado en el desarrollo de los ejercicios desarrollados durante el curso. Es verdad. O sea, el primer paso, y eso es algo con lo que yo empecé el curso, con el que siempre suelo empezar los cursos, tanto de género como de interculturalidad. El primer paso es problematizar tu propia concepción de algunos temas. El primer paso es que cada cual problematice varias cosas, ¿no? Primero, la forma en la que ha entendido las relaciones sociales,
tenemos que hacer una discusión respecto de nuestros propios privilegios. Y eso es muy importante, hacer una discusión respecto de nuestras relaciones de poder, problematizarnos el lugar de enunciación, desde dónde nos enunciamos para determinar una u otra cosa. Y yo creo que eso es importantísimo en el momento en el que uno entiende la responsabilidad que tiene como funcionario público, porque tomas una decisión que tiene que ver con el ejercicio de derechos de otro y de otra, ¿no? Entonces, digamos, no es menor la responsabilidad, ¿no? Es una responsabilidad importante. Por eso que, digamos, existe una sociedad civil mirando al Estado, ¿no? Porque es precisamente allí donde se toman las decisiones que tienen que ver con el ejercicio de nuestros derechos. Entonces, si quien toma las decisiones, toma decisiones desinformadas, a ciegas, contaminadas de prejuicios, de estereotipos, de discriminaciones, de percepciones erradas, de representaciones negativas, entonces, por ahí irá la línea, pues, ¿no? Por eso que es muy importante el que podamos formarnos y que podamos tener una línea mínima de estos temas, pero es más importante que lo problematicemos. Yo creo que la escuela hará su parte, los entornos familiares harán su parte, pero cuando ya uno asume responsabilidades y cargos como los que ustedes tienen, ya ahí tenemos que ubicarnos en otra lógica, ¿no? Tenemos que ubicarnos en una lógica mucho más, yo diría, en clave de derechos, que es lo más importante de estos procesos. Entonces, vamos a pasar al módulo 3 para cerrar con algunas ideas. Está, el módulo 3 es lo último que hemos visto, así que creo que está como igual fresco. Aquí igual concentramos mucho de nuestra discusión en la transversalización, ¿no? En avanzar en el proceso de transversalización del enfoque de género. Y la transversalización entendida como una estrategia que nos va a permitir incorporar un conjunto de procedimientos, un conjunto de pasos para garantizar que las intervenciones del Estado, en cualquier nivel, el ejecutivo, el gobierno subnacional, garantice la igualdad de oportunidades, el acceso igualitario de los hombres y las mujeres a los servicios, a las actividades del Estado, digamos, para que se garantice uno de los roles centrales del Estado, que es, valga la redundancia, la garantía de derechos, ¿no? Entonces, habíamos visto lo importante de la transversalización del enfoque de género. En ese contexto, habíamos identificado incluso cuáles son los momentos y los pasos para avanzar en la transversalización. Y habíamos dicho que se da en todo el momento de la gestión pública, ¿no? Que la transversalización del enfoque de género no tenía un tiempo definido, sino que tenía que estar en todo el proceso de la gestión pública desde el momento en que hacemos nuestro primer análisis para la identificación de un problema. Allí teníamos que ponernos los lentes de género, pero también tenemos que ponernos los lentes interculturales, pero también tenemos que ponernos los lentes interseccionales, porque vivimos en un país pluricultural, en un país de muchas diversidades, de muchas culturas, y es fundamental poder, digamos, entender esa complejidad. Entonces, allí habíamos hablado de los varios procesos respecto de la transversalización del enfoque de género. También habíamos dicho que, como muchos países de América Latina, se avanza mucho en los marcos normativos, se avanza mucho en generar los planes, la política, los instrumentos, pero en el momento que nos toca transversalizar, allí es donde tenemos una pata floja, ¿no? Porque no es tan fácil los procesos de transversalización y se vuelven mucho más complicados cuando no logramos desarrollar este conjunto de competencias que requerimos para avanzar en ese proceso. Entonces habíamos dicho lo importante de la transversalización estaba sujeto a un montón de cosas que ustedes mismos también lo plantearon.
desarrollo de competencias, voluntad política, contar con los recursos económicos necesarios, con los recursos humanos necesarios, etcétera, etcétera. También, digamos, habíamos hablado de los criterios, ¿no? Y habíamos dicho, para transversalizar enfoque de género, tenemos que tener en cuenta algunos criterios. Y habíamos hablado sobre la posición y los intereses estratégicos, sobre la condición y las necesidades prácticas. Habíamos hablado del acceso y control de recursos y habíamos identificado varios recursos, no solo los económicos, habíamos hablado de los políticos, de los recursos sociales, del tiempo como un recurso también. Y también habíamos hablado de que criterios como oportunidades, participar en la toma de decisiones, beneficios, eran también fundamentales. Entonces también habíamos hecho un ejercicio de identificar estos criterios para el análisis de género, que incluso ustedes lo hicieron en un ejercicio más práctico y bueno, ya el último que ha sido calificado. Julio dice que no tiene audio. ¿Pasa a todos y a todas? ¿O solo es Julio? No, te escuchamos sí, todo bien. Te escuchamos. escuchamos tranquilas. Sí se escucha, profesor. Sí. Entonces ahí Julio tiene que chequear algo en su compu. Finalmente, también habíamos mencionado que, digamos, para incluir el enfoque de género, tiene que traducirse en parte de la agenda institucional, ¿no? Probablemente es aquí donde el tema de voluntad política es central, pero más allá de la voluntad política es que corresponde, digamos, ¿no? Corresponde, esos son los marcos normativos que tenemos en el país y tenemos que avanzar en estos procesos. También habíamos hablado de los pasos que hay que seguir, los pasos complementarios incluso para la transversalización, y allí habíamos identificado también varios elementos de los cuales ustedes dieron cuenta, pero también ejemplos. La importancia de la coordinación interinstitucional. Sara también lo mencionaba, no siempre es el consultor o la consultora quien va a venir a resolver o ayudarnos, ¿no? Podemos hacer nosotros ese proceso. Si no tenemos todos los recursos necesarios, bueno, busquemos los soportes. Probablemente será la academia, probablemente será la cooperación, probablemente será otra institución, en fin. Habíamos hablado de lo fundamental también, pensando en los procesos de planificación con enfoque de género, en las acciones de monitoreo, de seguimiento. A veces no se monitorean las acciones, no se da seguimiento, y cuando esto está flojo, no tienes capacidad para reacción cuando alguna iniciativa no está funcionando bien. Entonces, siempre un buen monitoreo, un buen ejercicio de seguimiento a las iniciativas es importante porque rápidamente podemos tener las alertas cuando algo no está funcionando bien y cambiar la estrategia, mover la actividad, mejorarla, fortalecerla. Habíamos hablado varias veces de lo importante de tener buenos indicadores de género, pero si no tienes un análisis de género, probablemente no tendrás indicadores de género, y eso lo hemos visto en los trabajos grupales. Y también habíamos hablado de la importancia de esta cultura organizacional, de esta, digamos, mirada institucional para garantizar, digamos, no solo la igualdad de género, sino el ejercicio de la rendición de cuentas, pensado además en un ejercicio de transparentar con la sociedad civil, con las personas a las que brindan servicios, ¿no? Eso era importante. Finalmente, también habíamos hablado de entender, digamos, la transversalización del enfoque de género como una herramienta importante para avanzar en una lucha frontal contra las desigualdades. Y entendiendo que las desigualdades tienen afectaciones distintas en poblaciones distintas y que necesitamos a partir de allí reconocer cómo se producen estas desigualdades,
cómo nuestra intervención como Estado puede o reproducir desigualdades, o producir desigualdades, o cambiar la estructura de las desigualdades también. Y por eso era fundamental un ejercicio de hacer un adecuado proceso de transversalización y de incorporación del enfoque de género en las iniciativas que desde el Estado se promuevan. Entonces, eso también lo habíamos visto y yo espero que en el momento en que ustedes han tenido que hacer el último ejercicio, esto también haya quedado, digamos, más o menos más aterrizado cuando se les pedía reformulen, cambien el objetivo, ¿no? Para ver, digamos, qué tanto podíamos mejorar esos procesos. Entonces, Gladys ha hecho un comentario, dice, la gran mayoría de las entidades públicas no cuentan con un análisis de género dentro de sus planes de trabajo de implementación de enfoque de género. Sí, lo más probable es que sea como tú estás mencionando, Gladys, y por supuesto esperamos que cursos como este den como el piso para empezar a tener esos análisis de género y poder orientar mucho mejor nuestros instrumentos de gestión, nuestros planes operativos, etcétera, ¿no? Entonces yo diría que en términos gruesos eso es lo que hemos visto en el tercer módulo, es lo que hemos visto en todo el curso a lo largo de estas semanas. Creo que han sido, ¿qué? ¿Un mes? Más o menos. Como un mes, ¿no? Más o menos un mes. Un mes, ok, más o menos un mes. Bueno, eso yo me quedo ahí como resumen global, ¿no? Si alguien más tiene algún comentario, sugerencia, este es el momento. Pablo ha levantado la mano. Adelante, Pablo. Buenas tardes con todos, con todas también. Lo que ha estado pasando en SENACE, donde estamos junto con Silvia en el curso. Hubo una coincidencia y damos testimonio un poco de lo que está pasando pues, con nosotros, ¿no? Haber recibido este curso, ¿no? Nosotros estamos en el grupo de trabajo de género y justo está en la consultoría para hacer una línea base de este tema, ¿no? Y bueno, pensábamos y conversábamos después con Silvia cuando terminó una reunión la semana pasada. ¿Qué hubiese pasado si no hubiésemos recibido el curso? Quizás la línea base y la elaboración de un proyecto de plan de trabajo del grupo no hubiese sido tan rico como ha salido ahora, ¿no? De repente Silvia por ahí complementa el testimonio, ¿no? Entonces, sí me ratifico en el hecho de que al inicio del curso, unos conceptos que los hicimos ahí, también el grupo de trabajo, es necesario que los miembros lo reciban, porque no solamente en base a 2 personas tenían que centrar el tema, ¿no? Sino, creo que todos los demás, ¿no? Pero deben tener un acceso a estos conceptos, a estos conocimientos previos. Y bueno, con el apoyo de una asistencia técnica, pues la variedad que existe de acciones para poder abordar el tema de enfoque de género son pues bastante enriquecedores, ¿no? Por ese lado quiero dar testimonio por ello, porque tiene que ver mucho con los 2 aspectos que vimos ahí, ¿no? La línea que tiene que ver el trabajo que se hace evaluación de los ambiental, de los proyectos de inversión, y trabaja el tema de participación ciudadana con género. Estamos viendo de que son muy limitados los indicadores que ven ahí. Y por otro lado, el tema de la cultura. El tema de la cultura, que es, creo yo, un nuevo reto que creo a nivel profesional está generando, porque hace falta que no solamente el grupo de trabajo, sino progresivamente todo el personal que está metido ahí tenga este chip. Vamos a incorporarlo y luego ya en un tiempo estar manejando estos temas, ¿no? Para poder abordar, ¿no? La elaboración de planes,
Gracias, Pablo. En algún momento se iba el audio, así que hemos tratado de escuchar todo lo que has dicho. Espero que lo hayamos logrado. Pero muchas gracias por el testimonio, por la experiencia. Qué bueno, me alegra que hayan podido, que el curso haya servido para estar más alertas, para mirar, digamos, con otros ojos. De eso se trata. Esa era la intención, ¿no? Por supuesto, este es un curso chiquito, muy pequeño, muy puntual. Esto no resuelve digamos, el gran espectro que nos ofrece trabajar el enfoque de género, pero, digamos, coloca cuestiones básicas sobre las cuales podemos seguir perfeccionando, mejorando, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Ahora sí, creo que Shirley tiene varias cositas que decir. Así es. Vamos a realizar la última actividad. Vamos a compartir con ustedes un enlace en el chat del Zoom y también en el chat del WhatsApp. Son 2 preguntas para realizarlas en Menti. Por favor, le hacemos clic a los enlaces. Es el recojo de los saberes finales. Así que ingresamos, por favor. Al Menti y respondemos a la pregunta que indica. En una palabra, indica una acción que realizarás en tu entidad con lo aprendido en el curso. La palabra que más se repite es aplicar. Socializar y aplicar, difundir, diagnóstico, capacitar, replicar, análisis de enfoque, análisis, planificar, revisión, revisar, diagnóstico, incluir, análisis, enfoque, transversalizar, concientización, problematizar. Interesante. Igualdad. Lentes de género total. Capacitar y transversalizar, enfoque, acción, perfecto. Muy bien, entonces, en ese mismo enlace en el que están ustedes, hay una palabra adicional, concientización, ejecutar, muy bien, y aplicar e incluir son las palabras que más se han replicado.
Muy bien. En el mismo enlace, ustedes van a encontrar una siguiente pregunta. La pregunta es, en una palabra escribe un compromiso que asumirá en su vida personal. Igualdad es la palabra que más se repite. No discriminación, sensibilizar, integridad, aplicar, diferenciar e identificar, empoderamiento, concientizar, cambio, tolerancia, incluir, lentes de género, empoderamiento, libertad, respeto, mirar tiempos y roles, honestidad, diferenciar e identificar, cambio. Las palabras que más se repiten son igualdad, cambio, lentes de género, concientizar, integridad, sensibilizar y aplicar. Perfecto. ¿Tiene algún comentario, profesora? En realidad, más allá de decir que saludo que tengan estos compromisos, que son sumamente importantes, uno de los compromisos que probablemente me moviliza más es el de la no discriminación. Creo que ese es un punto muy importante, ¿no? Cuando uno avanza en la lucha contra la discriminación, el colocarnos en esta dimensión de no discriminar es fundamental, ¿no? Porque invita a varios procesos previos, ¿no? Así que todos los compromisos me parecen importantes, pero quiero resaltar esos en particular, ¿no? Gracias. Muy bien. Gracias, gracias, queridos estudiantes. Entonces, recordarles, vamos a pasarles igual por interno estos compromisos que ustedes han colocado en el Menti. Recordarles indicaciones, últimas indicaciones, es recordarles sobre la actividad final que tienen de plazo para subirlo el día de hoy al aula virtual. Creo que solamente falta un grupo para que lo pueda subir, así que tenemos plazo hasta unas horas más. También comentarles que hay una tareita, una última tarea que tiene en el aula virtual, que es completar un cuestionario. Es un cuestionario de salida con 10 preguntas. No es parte del sistema de evaluación, no se preocupe, pero nos sirve a nosotros para poder recoger información de ustedes, ¿no? Entonces, sobre lo que han aprendido, qué es lo que, qué conocimientos tienen después del curso, después de haber llevado todas estas 18 días de clase. Entonces, este cuestionario va a estar habilitado desde el día de mañana, desde las 00 horas hasta las 11:59 de la noche. Solamente dura 30 minutos, son 10 preguntas, como les digo, así que esperemos que se pueda dar un tiempito para que lo puedan resolver. También vamos a compartir el enlace de la encuesta. Vamos a darles unos 3 minutitos, por favor, para que lo puedan completar. Seamos, por favor, súper honestos. Esta información nos sirve a nosotros para poder seguir mejorando. Entonces, por favor, ingresen al enlace y respondan.
interesante, pero no hemos, bueno, yo personalmente no he tenido tiempo de revisarla toda, ¿no? Entonces, porque claro, uno está acá en el trabajo, tiene muchas cosas que hacer, etcétera. Entonces yo creo de que en el futuro, una vez que ya se normalicen las cosas con el tema de la pandemia, sería interesante que hagan los seminarios haciendo que las personas se queden, no sé, 2 días para que se dediquen 100% al tema, ¿no? O sea, tipo así como ir pues a Huampaní y quedarse allí en Huampaní, en la mañana, en la tarde, en la noche, ¿no? Porque si no, la verdad que es complicado darse el tiempo para poder leer toda la bibliografía que, repito, que es interesante, ¿no? Gracias, Susana. ¿Te refieres como sesiones adicionales para dar una lectura a la bibliografía, fuera de las clases? No, o sea, como tipo grupos, pero que las personas no se vayan a su casa ni estén en el trabajo, ¿no? O sea, grupos en los cuales las personas puedan estar un par de días abocados solamente al tema del análisis, de la gestión con enfoque de género, ¿no? O sea, eso, por ejemplo, en mi experiencia personal siempre funcionó muy bien. Bueno, yo soy docente de la uni y siempre fui muy activa en el tema de admisión. Y entonces para elaborar el examen de admisión, bueno, hay varios pasos y uno o dos de los pasos eran, bueno, primero hacer el banco de preguntas, para lo cual nosotros nos íbamos a Huampaní y a otros lugares, nos quedábamos ahí 3 días encerrados, sin celular inclusive. Y claro, no digo que se haga esto acá, ¿no? Pero igualmente, pues para elaborar el examen de admisión, ¿no? Ya no las preguntas, ya no el banco de preguntas, sino el examen que se iba a tomar en la fecha. Y también acá en el IPEN tenemos experiencia con el Organismo Internacional de Energía Atómica, porque cuando ellos hacen cursos, en realidad pues uno va y se queda ahí en el sitio y comienza a trabajar pues a las 8 de la mañana y a las 6, 7 de la noche, ¿no? Y entonces es como una especie de internado muy intensivo, ¿no? Eso permite avanzar más rápido, ¿no? Y de repente, no sé, pues entonces, mi sugerencia sería esa, ¿no? Que en el futuro traten de hacer ese tipo de trabajo, tipo internado, porque me parece que tiene resultados como que más fuertes. Gracias, Susana. Vamos a recoger también estas recomendaciones para poder seguir mejorando. Muy bien, entonces creo que ya todos han finalizado el cuestionario de salida. Entonces, el último aviso parroquial sobre la certificación. Como les comentamos al inicio, los certificados se entregan a los participantes que tienen de nota mínima 14 y que han asistido al tiempo mínimo estipulado. Entonces, las notas finales ustedes van a poder observarlas a través de su aula virtual esta semana para que estén al tanto de su nota final. Los certificados se envían a sus correos electrónicos. Más o menos en 30 días hábiles le va a estar llegando su certificado digital, que es firmado por el director de la escuela, firma validada por la RENIEC, para que ustedes puedan tenerlo. Es importante contar con su correo personal para ello. Contamos con algunas personas que las entidades nos han solamente entregado el correo institucional y el riesgo de repente es que ustedes cambien de institución, entonces ustedes no obtengan el enlace para poder acceder al certificado digital. Así que si ustedes desean saber si la entidad ha presentado su correo personal institucional, recomendamos que ingresen al aula virtual y en la parte de perfil, ahí están todos sus datos y su correo electrónico. Si ahí está el correo personal, bien. Si viene el correo institucional, por favor por interno nos escriben a Denise o a mí para darnos su correo personal y actualizar la base de datos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, profesora, le cedo las palabras finales. Gracias, Denise. Gracias, Shirley. Les han dado
muchísimas tareas. Bueno, nada, solamente agradecerles a todos ustedes por la atención, por estar allí en este curso. Ha sido un curso que empezó con un grupo de participantes y me parece, salvo me corrija la chica, se ha mantenido. Que les vaya bien, es mi deseo, que les vaya bien, que lo que hemos trabajado, lo que hemos revisado en estas semanas les sirva, que sea productivo para el trabajo que ustedes hacen en el Estado. Es importante que tengamos claridad de la responsabilidad que tenemos. Esto no es un tema antojadizo, es parte de seguir construyendo democracia, de seguir construyendo igualdad, de seguir avanzando por tener un país con más justicia social y con menor desigualdad. Entonces, es parte de la responsabilidad que toca en la función que ahora ustedes cumplen. Así que, nada, mi agradecimiento a la escuela y a Servir por pedirme acompañarlas en este curso. Y, por supuesto, a agradecerles a ustedes por la atención brindada. Muchas gracias. Gracias, profesora. ¿Ha levantado la mano Amelia? Tienes tu micro ahí está. No te escuchamos, Amelia. No te escuchamos, Amelia. ¿No? Ahí está. ¿Sí? ¿Ahora sí? Ahora sí. Ah, ya, qué bueno. Buenas tardes con todos y todas. Justamente, a razón de lo que Shirley mencionó, que esto les va a servir a todos y la certificación por el tema de que puedan cambiar de institución o puedan irse a la institución. Ese es otro gran riesgo que tenemos la entidad pública, ¿no? Que capacitamos al personal sobre temas importantes y necesarios que al final, por la falta de normativa o de repente lineamientos, el personal que está capacitado se traslada de repente a otras entidades, o como puede ser públicas, o como puede ser que se vayan a otro. Y nosotros, como entidades, mantenemos esa falencia de personal capacitada sobre esos temas tan importantes, en este caso como igualdad de género. De todos modos, quería recalcar ese punto porque sé que hay jefes, ¿no? En esta capacitación para que se tome esos puntos que son importantes, ¿no? El hecho de que capacitamos al personal sobre temas importantes y que al final, que de repente conocen, saben sobre la entidad, han analizado un poco más y al final se van. Entonces, ¿cómo mantenemos una mejora en cuanto a los temas importantes que es para todos, ¿no? Entonces, ese punto es sensible y que es importante también verlo, plantearlo de alguna manera o trasladarlo a las personas indicadas para que también puedan contribuir en estos puntos, ¿no? Eso es lo que quería recalcar y gracias. Gracias, Amelia. Denise, ¿deseas dar unas palabras? Sí, bueno, primero que nada felicitarlos a todos y todas por haber culminado el curso de manera satisfactoria. De hecho, son 18 sesiones, un promedio de 2 meses más o menos, en el que cada uno de ustedes ha dedicado tiempo. En paralelo a sus actividades laborales, el desafío ha sido súper alto, pero cada uno de ustedes ha sabido mostrar su responsabilidad, su compromiso, sobre todo su profesionalismo, y eso es muy importante. Y nada, invitarlos a replicar todo lo aprendido, a ser agentes de cambio, no solo en sus instituciones, sino también en la vida diaria, ¿no? Porque a través del ejemplo es donde
mayores aprendizajes pueden adquirir las personas que nos rodean. Y finalmente agradecerles por el interés que han tenido cada uno de ustedes en llevar el curso. Sé que las inscripciones han sido en agosto, y desde agosto han esperado pacientemente hasta ahora, octubre, que empezó el curso, y el compromiso ha sido diario, ¿no? Reiterarles las felicitaciones, el agradecimiento, y también por la paciencia con cada herramienta, porque han aprendido quizás por ahí el manejo de otras herramientas tecnológicas que pues parece que en adelante se van a sumar a nuestras actividades. Gracias por su disposición en general. Y nada, eso sería todo. Que cierren el año de manera exitosa también, se los deseo de corazón. Muchas gracias, Denis. También me sumo al agradecimiento a todos ustedes. Este curso ha sido muy exigente, o sea, es uno de los pocos cursos que tenemos en la escuela que han durado 18 días de clase. Y sabemos que además de esos días de clases han sido actividades de aprendizaje, actividades de evaluación constante, y ustedes han respondido según lo esperado. Entonces eso demuestra la responsabilidad que ustedes tienen por ser parte de los mecanismos, ¿no? De poder aprender estos conocimientos que van a tener un gran impacto en su vida laboral y además en su vida personal. Entonces, recomendamos que ustedes sigan con estos lentes de género, buscando siempre la igualdad, ¿no? Que todos tengamos los mismos derechos. Y les deseamos también los mejores éxitos. Esperamos verlos en otros cursos también que tiene la escuela, y muchas gracias por todo. De repente alguno de ustedes desea dar algunos comentarios finales, también recomendaciones importantes que de repente no hayan alcanzado en la encuesta. Ahora es el momento. Shirley, hola, Lidia. Hola Lidia, adelante. Yo quería agradecer de verdad, de todo corazón, si hay una palabra que puede resumir todo lo que hemos vivido durante estos 18 días, es gracias. De verdad, gracias a usted, gracias a la profesora, gracias a la docente Rocío Muñoz. Ha sido muy valiosa su contribución a fortalecernos en un tema tan vital para nosotros, para nuestro país, para alcanzar en algún momento la igualdad entre mujeres y hombres, a evitar la discriminación que tanto daño nos hace como país. Y también agradecerte a ti, Shirley, una maravillosa paciencia, un don de gente igual a Denise, que nos ha acompañado técnicamente, y la verdad agradecerle también a Enat, a Servir, y al MIN, que nos ha dado esta oportunidad que, bueno, parecía que no, bueno, en mi caso personal siempre quería yo participar en el tema de gestión pública con enfoque de género para enriquecer mi trabajo en la institución, pero siempre se postergaba por razones A o B o económicas. Tuvimos esta oportunidad, la estamos aprovechando, la estoy aprovechando mucho, la voy a incorporar a mi institución, sobre todo con las mujeres agricultoras, que es mi campo, y de verdad me ha servido tanto que lo voy a recomendar el curso para que otros compañeros y compañeras también puedan fortalecer sus conocimientos y poder aplicar y ser mejores servidores públicos y servidoras públicas, ¿no? Eso es lo que quería decir, y de verdad muchas gracias de todo corazón, y ha sido muy beneficioso este curso. Gracias. Gracias, Lidia. Bueno, yo también quiero dar muchas gracias porque realmente el curso ha ayudado no solamente en lo que es igualdad de género, sino interactuar también con los demás compañeros de otras instituciones y de alguna forma pues ver nuestras realidades, ¿no? Y aprender cada uno de cómo ir mejorando y cómo ir aplicando cada cosa que vamos haciendo en nuestras instituciones, ¿no? Ha sido bastante didáctico. Yo me he quedado muy contenta. Lamentablemente al comienzo tuve un problema con que se equivocaron en mi correo, pero bueno, pero desde que retomé las clases, ha sido muy bueno. Yo creo que sí, y es importante que más gente pueda llevar este tipo de cursos, ¿no? Porque va a ayudar mucho, sobre todo para una mejor toma de decisiones en las instituciones, ¿no? Gracias, Rosalena.
Aló, ¿Puedo hablar? aló. ¿Puedo hablar? José Antonio y después Aide. Ok. Ya bueno, para que me miren. Muchas gracias. Rocío, Denise, Shirley, muchísimas gracias. Verdaderamente creo que ha sido muy interesante el curso. Es el segundo curso que llevo en la escuela. Y la verdad que siempre los recomiendo porque tienen buen nivel. Gracias por todo el esfuerzo que han desplegado, cada una desde su posición. Creo que todos, veo los chats y estamos todos muy satisfechos con el apoyo. En lo personal, bueno, voy a aplicar todo lo que hemos visto. Y creo que coincido con Susana Petri, que va a ser una tarea difícil, ¿no? No es sencillo el tema de implementarlo en el Estado. Somos un país tradicionalmente machista y creo que cada uno en nuestros hogares tenemos que ir trabajando en nuestros hijos. Yo en lo personal lo vengo haciendo con los míos, yo tengo hijos pequeños todavía, y siempre les enseño el respeto, ¿no? A los demás, sea hombre, sea mujer, el respeto a los demás. Creo que las generaciones venideras son las que ya irán, digamos, disfrutando de este trabajo primigenio que se está haciendo en el país. No me queda más que reiterar el agradecimiento y también agradecer a mis colegas, compañeros, compañeras que han participado conmigo en los grupos. Creo que son personas muy comprometidas con lo que hacen, de mucho nivel. Ha habido bastante esfuerzo de parte de todos. Muchísimas gracias. Solo eso y les deseo lo mejor. Éxitos. Gracias, José. Aide. Aló. Buenas tardes. El video no. Ya, ahora sí. Bien, agradecer a Rocío, Shirley, Denise y a todos mis compañeros y compañeras, ¿no? Ha sido en realidad arduo, ¿no? El curso, pero muy, muy interesante, ¿no? Yo desde antes de que ingresara a mi institución he estado buscando cursos de género, pero no sé, no había, ¿no? Porque yo trabajaba en una región, en la región Junín, y no había, ¿no? Entonces tal vez esto también es un punto, ¿no? En el cual hay profesionales que tienen ese interés, pero no se da, ¿no? Como otros cursos más comunes. Ahora, y sí, agradezco por algo, Dios nos pone en la vida, ¿no? Ciertas personas que nos toca en realidad hacer cambios, ¿no? Entonces, no, yo agradezco en realidad a la escuela, a ustedes, a Rocío, por la forma en cómo han llevado el curso y con los casos, la forma de sensibilizarnos, de problematizar. Entonces, todo eso ahora queda aplicarlo, ¿no? No solo en nuestra vida personal, porque en realidad también tenemos que ser ejemplo, ¿no? Ejemplo porque así se aprende, ¿no? Siendo ejemplo. Y muchas gracias. Muchas gracias a todos y todas. Gracias, Aide. Muy bien. Ahora, por favor, todos prendamos cámara, que ha llegado el momento de la foto final. Hay que peinarnos. Si desean, si desean. Por favor, prendamos cámara, que va a ser el último día que nos vamos a ver. Así que, por favor, un bonito recuerdo que para no sea poder tener todos juntos, quizás. Sí. Ese tiene que ser el kit para que prendan cámara, decirles que va a haber una foto. Ya aprendí, ya. Vamos a tomar foto, todos prenden cámara. Todos los días tiene que haber fotos. Muy bien.
Entonces, voy a tomarles a las dos partes del Zoom, así que por favor sonreímos. Silvia Galdós, por favor, tu cámara, Pablo, Karina, Gloria, Luis Miguel, Michel, Catalina, Sheila, te veo a medias. A ver, voy a contar de 1 a 3 para que nos alistemos. Y más o menos por unos 15 segundos sonreímos, por favor. Yo me demoro en tomar fotito. Así que nos relajamos y sonreímos. 1, 2, 3. Por favor. Seguimos sonriendo, seguimos sonriendo. Y ya está. Perfecto. Muy bien. Muchísimas gracias de nuevo. De verdad han sido un grupo muy, muy bueno. Y gracias. Gracias, Denise. Gracias, Shirley. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.